Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a tener el estudio, la meditación de la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer leyendo dos textos en el Evangelio de Mateo. Primeramente, Mateo capítulo 22 y versículo 39. Pero podemos leer también el versículo 36 hasta el 40. Dice así la palabra del Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y también, pues ahora, Mateo capítulo 7, y versículo 12. Y dice así la palabra del Señor: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues en la serie que vamos a siguiendo del Catecismo Mayor de Westminster, bueno, pues ya hemos concluido, ¿no? Hemos hecho una buena etapa, ¿no?, en el camino, porque ya hemos concluido la primera tabla del Decálogo, la primera tabla de la ley, ¿no?, de los 10 mandamientos. La primera tabla son los 4 mandamientos, los 4 primeros mandamientos, y la segunda tabla, los 6 últimos mandamientos. 4 mandamientos y 6 mandamientos, no 3 mandamientos y 7 mandamientos. Supongo que los que estamos aquí, siendo pequeñitos, cuando fuimos a la catequesis, porque creo que fuimos todos a la catequesis, nos enseñaron eso, lo de 3 y 7, ¿no? ¿Os dais cuenta de que, bueno, menos los hijos de creyentes que ya son de edad adulta, pero si no, los que ya tenemos una edad, todos hemos nacido en el catolicismo romano? Entonces, no son 3 y 7, son 4 y 7. Entonces, eso es porque ya lo vimos en su día, ¿no? Bueno, se pierde por el camino el segundo mandamiento acerca de las imágenes. Pero bueno, ya lo hemos visto, los primeros 4 mandamientos, que tienen que ver entonces con el Señor y su gloria, el Señor y el servicio y la honra que Él se merece. Y ahora queda pues la segunda tabla, que tiene que ver con los deberes para con el prójimo. Entonces nos vamos a adentrar, ¿no? Esto va a ser sin duda algo, creo yo, muy importante, ¿no?, el hacerlo, pero hemos también de ser constantes y consecuentes y llegar hasta el final, ¿no? No quedarnos por el camino cansados. Pero ya veremos que es algo muy importante porque nos da, ciertamente, nos amplía muchísimo cómo ha de ser, bueno, primero lo correcto, lo recto, lo justo, lo santo, lo bueno siempre, cómo ha de ser también nuestra manera de vivir. Muchas veces estamos funcionando por inercia, ¿no? Por tradición, ¿no?, pero sin haber reflexionado bien las cosas, por qué lo hacemos. Entonces, esto creo que nos va a ayudar mucho en nuestra manera de vivir con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Pero bueno, antes de entrar en materia, en cuanto al primer mandamiento de la segunda tabla, ¿sabéis cuál es, no? Sabéis que es honra a tu padre y a tu madre, ¿no?, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pues antes de hacerlo es bueno que estemos adentrándonos un poquito a través de una pequeña introducción, ¿no?, a la segunda tabla del Decálogo. Al hacerlo así también veremos, ¿no?, es la manera de proceder del Catecismo Mayor. Antes de entrar en materia, dice cuál es el resumen.
cuál es el resumen de la segunda tabla del Decálogo. Y bien, pues entonces nosotros, por nuestra parte, nos podríamos preguntar, ¿no? Y utilizar esta tal vez palabra, ¿no? O ¿cuál es la esencia de estos 6 restantes mandamientos de la segunda tabla? ¿Cuál es la esencia? ¿Y qué palabra esencia? ¿Qué significa? ¿O por qué utilizarlo? Bueno, sería el significado, sí, cuál es la base, el fundamento de estos mandamientos, pero es más que base y fundamento. Podemos decir que es el alma mismo, es el corazón. Es decir, la esencia tú lo sacas, la esencia de una cosa y ya está. Esa cosa deja de existir. Entonces, ¿cuál es el alma? ¿Cuál es el corazón? El sentido, la razón de ser de todos estos mandamientos. ¿Qué es en lo que lo resume en una sola palabra o en una pequeña frase? Pues entonces vemos que es también la manera de pensar, ¿no? Vamos a estar pensando qué es lo que ha de formar, ¿no? La parte fundamental, la parte esencial de nuestra ética como cristianos. Nuestra ética como cristianos, nuestra manera de vivir, ¿no? Podemos decir la ética es nuestra manera de vivir y de proceder, ¿no? Las reglas que tenemos nosotros interiorizadas, o nosotros y todos los hombres, ¿no? Interiorizadas, ¿no? De cómo se tiene que proceder, ¿no? Bueno, pues entonces esta es la cuestión, ¿no? Y es una pregunta que podemos hacernos. ¿Son los 10 mandamientos a nosotros los cristianos la base de nuestra ética cristiana, de nuestra manera de vivir? Bueno, lo hacemos a nosotros, que somos reformados, y decimos, sí, por supuesto, ¿no? Claro que sí, ¿cómo no? Faltaría más, no podemos concebir, ¿no? Que sea otra manera, ¿verdad? Podemos concebir que en un día no haya luz, es imposible. Pues para nosotros está muy claro, pero fuera de nuestros, digamos, de nuestras comarcas, de nuestras regiones, ¿no? De nuestros territorios, se puede decir así hablando, de manera un poco figurada, pues no parece que esté tan claro. Tomemos por ejemplo, 2 ejemplos claramente. Primeramente, la Iglesia Católica Romana, de la que hemos dicho pues que todos más o menos de alguna manera o de otra hemos procedido, ¿no? Pues entonces sí, por supuesto, ellos tienen el decálogo, sí, por supuesto, bueno, ya hemos dicho, ellos tienen el decálogo un poco modificado con esto de la tabla, 3 la primera tabla y 7 la segunda, ¿no? Pero sí, los decálogos, los 10 mandamientos, sí, están ahí. Y pues se dice, no, el decálogo, los 10 mandamientos es todo justo y todo verdad. Ah, pero después vas un poco al detalle y ves que el tema, por ejemplo, del día de reposo no lo tienen muy claro, ¿no? Que sea un mandamiento moral para todos los hombres en todas las épocas. Pero bueno, pongamos, eso ya lo tratamos, no lo vamos a volver a entrar, ¿no? En teoría, ¿no? Ellos, la cuestión de los mandamientos, sí, la tienen pues clara y asumida, pero después sigues hablando con ellos o sigues leyendo, entonces ves que sí, pero a ver, no es tan importante. Para ellos no piensan que sea lo más importante para los cristianos. Ellos piensan que, a ver, la perfección de nosotros como cristianos, pues es siguiendo cosas tales como los llamados preceptos evangélicos y después también los consejos evangélicos. Vemos la palabra evangélicos, ¿no? No es que se esté refiriendo a nosotros, se está hablando del evangelio, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Ellos lo que consideran es que la ley, los mandamientos son la ley, pero después está el evangelio. Y el evangelio es superior. El evangelio es superior. Y entonces, pues la ley está bien, pero la perfección, lo que se dice la perfección como cristianos, son estos preceptos evangélicos y estos consejos evangélicos. Estos preceptos evangélicos es para todo el mundo. ¿Sabéis? Son 5
ir a la misa y también a la misa en los días en los domingos y en los días de fiesta de guardar, eso es uno. Otro, el confesarse de sus pecados al menos una vez al año. Otro, el participar de la Eucaristía, como ellos le llaman, la Cena del Señor, al menos una vez al año. Y después también el no comer carne en Cuaresma. Y por último, dar limosnas. Y entonces vemos preceptos. Esto es, digamos, lo ordenado para todos. Y después están los consejos. Los consejos es lo que se recomienda. Si quieres ser entonces realmente perfecto, entonces son los de pobreza, los de castidad y los de obediencia. Pero vemos, entonces ya estás diciendo, no, esto es lo propio del Evangelio. La ley, ¿no? Está bien, pero es entonces de esta manera para el común de la gente, para todos los hombres, pero si dice la perfección para los cristianos están con estos preceptos y estos consejos, estás hablando de que la ley de alguna manera es imperfecta, de que la ley es inferior, de que el Evangelio es superior. Y la ley es imperfecta según ellos. Bien, pues, después está, por supuesto, la incongruencia de llamar precepto evangélico. Precepto y evangelio. Es decir, una ley evangélica. Eso sí que es una contradicción, ¿no? Porque el evangelio no es ley. El evangelio no es precepto. Ellos consideran, por lo tanto, el evangelio como una nueva ley. Ellos son neonomianos, ¿no? El catolicismo romano. Pero bueno, dejando aparte eso. La cuestión es que ellos consideran el decálogo como algo inferior. Como algo inferior. Después el segundo ejemplo es el luteranismo. El luteranismo, nosotros por supuesto estamos de acuerdo con la confesión, con la justificación por la fe y toda una serie de cosas, pero en el luteranismo, en Lutero y sus seguidores también, está muy marcado, pues que la ley y el evangelio son absolutamente contrarios. Y entonces, la ley, por supuesto, ellos también confiesan el decálogo, etcétera, sí, ¿no? Pero, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son sus usos? Pues entonces dice que para el cristiano solamente es para llevarlo a Cristo. Es el ayo que nos lleva a Cristo, como dice Gálatas capítulo 4, ¿sí? Y entonces la ley nos lleva a ponernos de rodillas ante Cristo, porque nos muestra siempre nuestros pecados, y entonces nos lleva siempre a Cristo. Vemos. Pero ellos no consideran que la ley como tal sea la norma de nuestra vida, la norma de nuestra santificación y de nuestra santidad como creyentes. Por esto mismo, porque piensan que hacen esta distinción de la ley y el evangelio, lo cual es correcto, porque la ley es lo que Dios nos demanda y el evangelio es lo que Dios nos da en Cristo, pero vemos que ellos lo llegan a ver como algo completamente opuesto y no se puede, digamos, armonizar de ninguna de las maneras. ¿No? Porque entonces lo que ellos ven es que entonces ya el evangelio deja de ser evangelio y se mezcla y entonces se hace, pues, Y bien, pues entonces si para ellos dicen, no, la ley es la norma para nuestra vida, la ley es la norma perfecta de nuestra santificación, o la ley es también el camino de nuestra perfección como cristianos, pues van a reaccionar, a lo mejor muy así, ¿no? Pero pensemos que no son solamente los luteranos, esta gran iglesia que hay, muy pocas aquí en España, pero de esa visión participa la mayoría del mundo evangélico. Por lo menos clásicamente. Por lo menos clásicamente, todo lo que son así, en plan, el dispensacionalismo, los anabaptistas, así, el decálogo está ahí, pero, ¿no? Por eso mismo.
Entonces, lo que es propio del creyente, por lo tanto, es el Evangelio y todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Entonces, por ejemplo, el amor al prójimo, el dar la otra mejilla, el no resistir al mal, todo ese tipo de cosas, ¿no?, que no se encuentran en la ley, pero que es lo propio del Evangelio. Entonces, claro, se centran solo en eso. Esa sería nuestra ética. Eso sería lo que tenemos que hacer como cristianos. Y no preocuparnos de nada más, ¿no? Entonces, bien, es algo a tener en cuenta, pero hemos de ver, sobre todo, que la ley, el decálogo, los 10 mandamientos, es para nosotros y es el camino de nuestra perfección como cristianos. Es el camino de nuestra vida, es lo que tenemos que hacer, es la norma de nuestra vida y de nuestra santidad y de nuestra santificación. Hay más cosas, por supuesto, todo lo que he estado diciendo de orar por los enemigos, todo lo que he estado diciendo de volver la otra mejilla y de amar, etcétera, etcétera, al enemigo, etcétera, ¿no? Bien, pero la ley también forma parte de este corazón, de esta alma, de nuestra ética. Y, bueno, pues esto no es contrario al Evangelio. No es contrario al Evangelio. Y esto por una serie de razones. Muy brevemente. Primeramente, pues, ¿por qué? Porque el amor, que siempre entonces pues, se presenta como el valor supremo del Evangelio, el amor es también el resumen y la esencia, el corazón de los mandamientos, de la ley. Tenemos pues esta palabra que hemos leído, ¿verdad?, en Mateo capítulo 22, cuáles son los mayores mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Y, bueno, pues entonces, primeramente, cita la Shema, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Entonces vemos, el mandamiento mayor es el del amor a Dios. Y después continúa diciendo que el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es también el amor. El amor. Y dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento depende, es decir, de ellos se desprende, también son la consecuencia obligada del amor a Dios y del amor al prójimo. Bien, pues entonces vemos, es lo mismo que dice Pablo por su parte. Pablo por su parte en Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. Cuando dice, no debáis nada a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esa es la deuda que tenemos contraída con los hermanos. Primeramente está hablando de unos a otros. Y después, porque el que ama al otro ha cumplido la ley. Entonces, si el amor fuera algo absolutamente contrario a la ley, no podría decirse esto. El que ama ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Está hablando aquí de los mandamientos de la segunda tabla, sobre todo. Y si hay algún otro mandamiento, en esta palabra se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, sino
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, que la ley se cumple amando al prójimo. Los mandamientos se cumplen amándolo. Bien, pues entonces vemos que el amor es realmente, está ligado a la obediencia. El amor es conocer a Dios y es participar de la vida de Dios mismo, porque leemos en Primera de Juan, en capítulo 4 y versículos 7 y 8, estas palabras, Primera de Juan 4, 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el que ama participa de Dios, de la vida de Dios, porque Dios es amor. Pero esto tiene que ir seguido también de la obediencia, como dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces vemos que en el fondo, el amor y los mandamientos no es algo que estén uno por un lado y otro absolutamente por el otro, sino que a la base también de los mandamientos está el amor. Se desprende del amor todos los mandamientos y se cumplen todos los mandamientos en el amor. Pero vemos también entonces que de esta manera, pues viendo el resumen teniendo en cuenta este principio, ¿no?, de que no están opuestos y que se cumplen entonces los mandamientos en el amor a Dios y en el prójimo, en cuanto al prójimo vemos el amar al prójimo como a nosotros mismos, como a uno mismo. ¿Esto qué significa? Pues entonces significa que habla de la motivación. La motivación para con el prójimo, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser entonces nuestro propósito? ¿Qué es lo que queremos hacerle, ¿no? Pues al amar al prójimo como uno mismo es una disposición buena, es una disposición bondadosa, es el de hacerles bien, ¿no? El amar es hacerle bien a la otra persona. El amar es intentar complacerlo en todo lo que es bueno y, bueno, pues entonces evitar también el mal a esa persona. Y, bueno, pues vemos los mandamientos precisamente es no dañar a nadie, no hacerle ningún daño, ningún mal, sino pues lo contrario, ¿no? Si volvemos entonces el mandamiento por su contrario, pues es entonces, procurar el bien, la vida, el respeto de nuestro prójimo siempre, alegrarnos siempre de que le vaya bien las cosas, ¿no? La envidia, pues ¿qué es? El estar pues uno enojado y uno pues estar enfadado porque le va bien las cosas. ¿Es eso muestra de amor para con el prójimo? No, lo contrario. Pero el que lo ama se alegra. Entonces vemos que esto muestra que el cumplimiento de la ley de corazón muestra entonces esto, que uno tiene una disposición, una actitud bondadosa para con el otro. Y por supuesto, para esto, para tenerlo, uno ha tenido que ser transformado, como hemos visto también esta mañana, este amor que procede de la purificación, de la conciencia limpia, de la fe no fingida, ¿no? Esa transformación espiritual que el Señor hace, que de lo malo que somos, pues nos hace buenos, ¿no?, para poder amar de esta manera al prójimo. Y en tercer lugar, en cuanto al amor al prójimo, que es el resumen de la ley,
Entonces vemos que esto también lo que hace es quitar el egoísmo. Si uno quiere cumplir los mandamientos del decálogo, de la segunda tabla de la ley, para con el prójimo, entonces esto vemos que lo va a llevar a no estar guiado por el egoísmo. Dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces vemos, pones al prójimo al mismo nivel que tú, ¿no? Tampoco lo pones por encima, porque por encima solamente puede estar Dios. Ni tú, ni ninguna otra criatura, ni ningún otro hombre puede estar por encima de ti, y tú solamente tienes que amar al Señor con todo el corazón, alma y mente y fuerza, solamente a Él. Pero tienes que poner a los demás en la misma altura y entonces buscar también el bien para ellos. Es decir, que uno no está movido por el egoísmo. El egoísmo es buscar siempre uno su propio beneficio, ponerse uno en el centro de todas las cosas y buscar uno entonces todo lo que contribuye para su bien. Esto lo llama la Biblia buscar lo suyo propio. Y el amor excluye esto. En Primera de Corintios, capítulo 13 y versículo 5, leemos esto, que el amor no hace nada impropio, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. ¿Por qué? Pues porque, ya digo, excluye como móvil entonces el egoísmo. No está mirando siempre entonces a uno mismo, sino que está mirando afuera al prójimo y al Señor. Poner entonces a los demás al mismo nivel de uno mismo, en la estima, en el amor. Entonces esto significa que en la práctica, en las acciones, es hacerle a ellos lo que uno también quisiera para sí, ¿no? Y es lo que dice el Señor Jesús en Mateo 7:22 y hemos leído. No, 7:12, perdón. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vemos, y dice, esto es la ley y los profetas. Como también hemos leído, ¿no? Que el Señor mismo Jesús en Mateo 22, ¿no? De que de estos dos mandamientos se desprenden toda la ley, ¿no? Dependen toda la ley y los profetas. Entonces vemos que está diciendo, lo que tú quieras para ti mismo, hazlo también a los demás. Entonces, esto significa que uno no está buscando lo suyo propio y está poniendo entonces a los demás al mismo nivel que uno mismo, ¿no? No tiene dos varas de medir, no tiene dos varas, sino que lo que uno quiere para sí, el amor que uno pues se ha de tener y es bueno que lo tenga, pues entonces también sea el mismo que haga a los demás, ¿no? El bien que uno quiere, el bien que uno se procura para sí, lo haga también para los demás. Bien, pues entonces vemos que esto nos ayuda a ver el amor como no solamente una palabra bonita, ¿no? El amor, una palabra bonita. Porque este es el problema, sobre todo, de nuestra cultura contemporánea, hoy en día. Tú le hablas del amor a la gente y la gente dice, sí, por supuesto, qué bueno, qué bonito, ¿dónde hay que firmar, no? Todo el mundo quiere el amor, todo el mundo quiere, en teoría, amar y ser amado, pero la palabra amor al final viene a ser más que nada una palabra bonita, tierna tal vez, no sé, y que es en el fondo una palabra vacía. Es una palabra en el mundo, una palabra que no tiene contenido, que no tiene significado, porque solamente se concibe como una especie de sentimiento. Pero eso, un sentimiento se tiene, no se tiene, ¿no? Y cuando se deja de tener, pues ya está, ¿no? A otra cosa. Pero ese amor tampoco es una cosa muy, muy elaborada, por así decirlo. No se piensa que ese amor es lo que tiene que determinar todas las acciones de uno mismo.
¿no? Todas las acciones que uno ha de hacer en la vida, ¿no? Ya digo, en nuestra cultura, por ejemplo, no tendría ningún problema para aceptar, y de hecho pues lo acepta, pues esta famosa frase, ¿no?, de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue el pastor de Hipona, en la actual Argelia, que dijo aquella frase de que ama a Dios y haz lo que quieras, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Y bueno, pues esto es una frase muy conocida y esto lo podemos leer hoy en día incluso en la prensa. Algunas que otras veces pues esto se cita y para aprobarlo, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Lo que pasa es que esta palabra de Agustín, él lo estaba diciendo en un sermón, en una predicación de Primera de Juan, capítulo 4, en los versículos del 4 al 12. Entonces, esto estaba en el contexto de amar a Dios y amar a los cristianos, ¿no? Porque Dios es amor. Bien, pues la cuestión es que la perspectiva de Agustín es esta que estamos diciendo. Que el amor, sí, es el móvil, pero ese amor no es una palabra vacía, ese amor está lleno de contenido. Y el contenido de ese amor, por lo tanto, están ahí la ley y los mandamientos de Dios, ¿no?, para hacerlo. Entonces, cuando la palabra amor pues se queda solamente en una palabra bonita y ya está, pues entonces pasa lo que hemos visto, ¿no?, lo que es nuestro mundo hoy en día. Sabemos que, por ejemplo, estaban los años 60, ¿no?, los años 60 con los hippies, la revolución de los hippies, ¿no?, que siempre estaban con pancartas de amor, no a la guerra, amor y no sé qué, ¿no? Pero es eso, la palabra amor para ellos, ¿qué significado tenía? La palabra amor para ellos era en un significado primero pacifista, ¿no?, porque eran en plan a lo Mahatma Gandhi, eran pacifistas, y después, por otra parte, el amor para ellos, no era muy elaborado y no tenía mucho contenido. Para ellos el amor era, esta palabra que ellos dicen, ¿no?, el mundo ha puesto, ¿no?, en circulación con mucho éxito, ¿no?, la palabra hacer el amor, que es una palabra para no decir fornicación, ¿no?, según el lenguaje de la Biblia. Entonces, de esta manera ellos trajeron también, en buena parte, la revolución sexual que ha asolado nuestros países de Occidente, ¿no?, en Europa y en América, en nombre del amor, un amor meramente, una sola palabra sin más contenido. Y si hoy en día todo el mundo dirá, oye, el amor, qué bonito, ¿no?, qué bien, es que nos tenemos que amar más unos a los otros, ¿no? Pero, sí, todo el mundo dirá que bien el amor, pero después por otra parte, ¿no? Después por otra parte, nadie tiene, por ejemplo, ningún problema en robarle la mujer al prójimo, ¿no?, o robarle el esposo a la prójima, si se puede decir, ¿no? No, amor sí, pero vemos aquí no tienen ningún problema, como están haciendo ahora, ¿no?, de pervertir a los niños cada vez a una edad más en temprana. ¿Dónde está el amor ahí? Bueno, sí, el amor como ellos lo entienden, pero qué bien se le hace a los niños de esta manera. Amor, pero todo el mundo roba y todo el mundo estafa. Te vienen a hacer cualquier reparación a casa y vete con cuidado porque te van a intentar estafar, seguro. O, bueno, a lo mejor ahora te encontrarás a alguien que sea honesto, pero es lo más normal. O que la gente no haga bien el trabajo, o que la gente estafe o mienta. Entonces vemos que, sí, amor, ¿no? Amor, pero todo el mundo se ríe de los demás, se burla de los demás, desprecia a los demás. Amor, sí, pero si tienes un niño down, este niño no nace, ¿verdad? Amor, sí, pero, dirás, no hay que tener la pena de muerte, ¿no? Pero el aborto sí. No, la pena de muerte no hay que matar.
pero después a los abuelos, pero no solamente a los abuelos, sino también a los niños. Una cosa que no ha salido en la prensa, no ha salido, es que esta semana un tribunal de la Unión Europea ha condenado la eutanasia de Bélgica. Esto no sale en la prensa. Entonces, bueno, sí, está mucho amor, pero también se utiliza los cuerpos de los fetos como banco de medicamentos, ya sea medicamentos o vacunas. Se utiliza en los embriones de los seres humanos para sacar medicamentos de ellos o para utilizarlos como cosméticos. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor en todo esto? El amor se ha lanzado el respeto que se tiene, que se ha de tener por los padres y por los mayores, en la familia y en la sociedad, como, bueno, una anticualla completamente, ¿no? Entonces, para los niños que suben ahora y los jóvenes, bueno, pues los padres no son ninguna autoridad, no hay que tenerle ningún respeto. Ellos son como unos hermanos mayores. Unos hermanos mayores que, pues que no tienen mucha autoridad sobre mí, que los veo a lo mejor de tanto en cuando, ¿no? Los fines de semana, porque en la mayoría de los casos también está la terrible plaga del divorcio. Y esto también por lo que hemos dicho anteriormente, que la gente, amor, pero están robándose los maridos, las mujeres unos a otros. Amor. Pero esto no es más que hipocresía. En el mundo, la utilización de esta palabra es hipocresía pura. Hipocresía pura porque, vemos, es el ejemplo más sangrante de lo que ocurre cuando se quita el amor del decálogo, el amor de la ley de Dios, el amor de los mandamientos de Dios. Y no, es por el amor que se cumplen todos los mandamientos de Dios. El amor no es una palabra vacía, el amor es una palabra con contenido. Y el Señor nos da el contenido de ese amor en los mandamientos del decálogo. Entonces, por eso hemos de estudiarlo, estudiar estos mandamientos, aunque requiera dedicación, requiera cierto grado de esfuerzo, estudiarlos, meditarlos, como dice el Salmo 1, día y noche, ¿no? Y entonces veremos que ciertamente esto también va a seguir transformándonos y va a traer también bendición a nuestra vida. De esta manera, pues, podremos, embebiéndonos del amor de Dios por nosotros en Cristo Jesús, recibiendo el amor de Dios por nosotros en Cristo Jesús, pues entonces nosotros podremos ser capaces de cumplirlos todos ellos por amor, tal y como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 10 y 11, cuando dice: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nosotros. Amados, si así nos amó Dios, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Amados, versículo 7, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido a Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pues hermanos, que el Señor nos ayude y nos bendiga, que así sea. Amén.